Buen Buen día, profesor, mediodía. ¿cómo está? Buen día, Profe, doctora. ¿cómo le va? Profe. Buen Ah, día, doctor. ¿cómo está? Bueno, acá veo que hay cuatro chicos en sala de espera, ya los admito. Bueno, y continuamos con la clase con lo que es la bolilla 11, la prescripción eh, liberatoria y extintiva, que ya vamos a ver bien un poco cuál es el matiz entre una y la otra, ¿no? Matiz a los fines prácticos más que nada porque ya van a ver que hay cosas que por ahí uno lee en los libros y en el caso personal por lo menos, y después cuando va a la práctica, a uno le hacen un poquito de ruido, le cuesta resolver algunos temas, y en definitiva son más simples, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir viéndolo en concreto. Les voy a compartir el mismo Power que nos trabajó la clase pasada, así lo cerramos, espérenme, vamos para acá. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo está? Mire, con respecto a la unidad 11, que va solo el punto 4 y 5, que es lo que va dando hasta ahora. No, no, también van, lo voy a, son los medios de extinción de la obligación. Este, este es muy, nos parece que es bien importante. Después hay otros que son muy simples, confusión, compensación, tienen sus detalles, que eso yo los voy a dar. Y después les voy a dar una clase de los otros puntos de la bolilla 11 Eh, y sí les voy a preparar el PowerPoint de esta bolilla, los puntos que faltan de la 11 y de la 10 y de la 9 también que me han pedido, como sí, para yo que lo había tengan dicho. la guía. ¿Ah? Sí, Pero sí, porque, o sea, ¿usted recomienda que para la unidad 9 y 10 hagamos, por ejemplo, un cuadro comparativo con las definiciones y con los artículos para guiarnos mejor? Porque son varios tipos de obligaciones. claro, de la 9 y la 10 sí la guía de contenido, pero como les digo, es entender los tres regímenes jurídicos, que es obligación divisible, o sea, la obligación simplemente mancomunada de objeto divisible, la obligación simplemente mancomunada de objeto indivisible La y la solidaridad es solidaridad. pasiva. Ah, la solidaridad Siempre pasiva. el lado pasivo, y siempre el lado pasivo, ese es el que me interesa, que lo Ah, sepa. perfecto. Muchas gracias, doctor. Ustedes saben cuándo es divisible o indivisible y cuál es el régimen jurídico en un otro caso, y de la solidaridad, cuáles son los fundamentos y cómo funciona, qué es lo que hemos visto en clase. Bueno, para mí está entendida la materia, está entendido el tema y les va a servir, ¿no? Otra cosa que también tienen que saber es cómo se lo razona. Entonces, es como que la solidaridad es la excepción. Acá iniciamos grabación. Recording in progress. Ese es, lo excepcional. Entonces, en cualquier asunto que ustedes le lleguen al estudio, en principio que tenga más de un deudor de la otra parte, en principio el régimen va a ser simplemente mancomunado. Y ustedes tendrán que ir al objeto para ver qué régimen jurídico aplica. Pero también van a tener que ver si no forma parte de la excepción de la solidaridad. Entonces van a tener que buscar si hay alguna norma expresa o si en el contrato que ustedes están asistiendo se pactó la solidaridad. Entonces tienen que, si no existe pactado expresamente, el régimen es lo otro, ¿no? Pero esa es un poco la forma de poder resolverlo al caso, cómo lo van a enfocar, ¿no? Bueno, ya les voy a preparar esa guía, digamos, lo que hemos visto en clase, ya les voy a mandar un PowerPoint. Y ahora vamos a ver el tema de la prescripción. Les voy a Profe, compartir lo que ya hemos profesor, visto la vez pasada. Vamos a ver acá, compartir. profe, Sí, diga. disculpe, yo le quería preguntar por dónde usted pasa los PowerPoint, Les porque no mando a los escuché esa chicos, parte, Yo lo porque pasé eh, yo no por el estoy en grupo. ningún, porque yo no estoy en ningún grupo, bueno, o sea, María, aparte, tiene opción si quiere, se conecta con Mayra o con Jordan o con Nazareno para que forme parte del grupo, ¿no?
Y si Sí, no, ya le doy también mi celular y ya se lo mando cuando a su celular. Pero quizás lo más práctico sea para que ya esté integrada a todos, ¿no? sí, yo apenas me lo mandó el otro día, lo pasé al Sí. grupo donde Lo que pasa es que ella no estamos. está en el grupo. Ah, bueno, ya le voy a pasar mi número por privado para que yo la agrego. Excelente. Listo. El tema de los Power, el- y la idea es profundizarlo, esto en realidad, eh, es, eh, digamos, a que va cambiando el sistema de aprendizaje y la verdad que yo estoy conforme con eso. En una época es como que uno insistía mucho en ver libros, tratados y cosas, pero la verdad es que los fines, lo que uno necesita es que ustedes puedan ir formando criterios y puedan ir resolviendo cosas, ¿no? Entonces es insistir mucho en esas reglas y por ahí es lo que uno trata de hacerlo en estos PowerPoint. Por eso sí son importantes porque muchas de las preguntas del razonamiento vienen de acá, ¿no? De qué es lo que damos en clase. Así que por eso María está bueno que sí los tenga, ¿no? Para poder estudiar. Bueno, sigamos con el tema. Eh, vamos a pasar, ya hemos visto lo de la suspensión, vamos a pasar a un punto importantísimo de la cuestión práctica, todo esto que es desde cuándo se computa el plazo de la prescripción, ¿no? Que ese es el punto. Vamos a pasar todo esto, que ya lo hemos visto. Ta, ta, ta. El sujeto, ¿no? Esta interrupción. Ya le hago un pequeño reconto de todas maneras para que se ubiquen bien en el tema. Vamos a hacer un repaso muy rápido y vamos a arbitraje. Esto me quedó pendiente de darle la dispensa a la prescripción, que ya les voy a explicar, pero vamos a ver los plazos y voy a volver sobre esto. ¿Ah? Bueno, creo que hasta se va a entender mejor. Bueno, acá está. Digamos, ya hemos visto que la prescripción, eh, un autor distingue entre tenemos, como para un repaso, dos grandes tipos de prescripción. Una que se aplica en derechos reales, que es la prescripción adquisitiva, donde el tiempo, como hecho jurídico, genera la adquisición. O sea, la consecuencia jurídica que tiene el tiempo, en ese caso, es la adquisición de un derecho. Eso ocurre con el poseedor de un inmueble, por ejemplo, que por más de 20 años se comporta ostensiblemente de forma pacífica como su dueño, paga los impuestos, hace mejoras, etc. La ley dice, mediante una presentación judicial que él haga y acredite todos esos extremos, se lo va a tener como propietario, como que adquirió el dominio después de 20 años. Bien, ese es el prescripción adquisitiva. Después está otra prescripción que el tiempo juega al revés, que es en los derechos personales, donde el tiempo ya no hace adquirir un derecho, sino que hace perder un derecho. Entonces, eso le llaman prescripción extintiva o prescripción liberatoria. Hay un pequeño ajuste en el término que me parece que sí es importante porque ayuda a entender, que lo hace un doctor Argañarás, que él dice, la prescripción, entre otros, ¿no? La prescripción extintiva es como el género y la prescripción liberatoria es como una especialidad, como una especie, donde la prescripción liberatoria se refiere estrictamente a la relación de obligación. Entonces, la prescripción liberatoria es un modo de extinguir una obligación. De hecho, la prescripción liberatoria sería el tema de nuestra bolilla, porque la bolilla es extinción de las obligaciones. Y la que hace extinguir la obligación es la prescripción liberatoria. La prescripción extintiva hace prescribir otras acciones judiciales para pedir nulidad, para pedir la simulación de los actos jurídicos, para pedir
para el fraude de los acreedores, etcétera, tengo plazos de prescripción. Pero él dice, esa prescripción no extingue una obligación, extingue la facultad que tiene esta persona de, digamos, de accionar judicialmente por esos casos, porque no se trata de un derecho de crédito que se extinga. Entonces, a ese tipo de prescripciones le llama extintiva, ¿no? Y hay una diferencia que acá lo vamos a ver entre una y otra, que para que ustedes lo tengan más presente. Bueno, vamos a empezar con acá puse prescripción liberatoria, pero es tanto para la extintiva como para la liberatoria, porque la prescripción liberatoria es una prescripción extintiva, solo que limitada a la relación de obligación, que es el objeto que se extingue, digamos así. Bueno, el tema es que el plazo, todo plazo es un transcurso del tiempo, y es un transcurso entre dos límites. Hay un punto inicial, que ese plazo empieza a correr, y hay un punto final, que es el término del plazo, ¿no? Esto lo explicaba muy bien López de Zavalía, que tiene un artículo escrito sobre el modo de contar los intervalos en el derecho. Entonces él ejemplificaba como una ruta. Entonces está la ruta, entonces está el mojón, por ejemplo, del kilómetro 629, que es el que tenemos acá. Y vamos a suponer que está el mojón, un kilómetro más adelante, obviamente, el mojón del kilómetro 630. Entonces, este mojón, que sería acá, o sea, el kilómetro sería el plazo, el transcurso del tiempo. En este caso, es una medida de distancia, pero en límites temporales podemos usar la metáfora. Entonces, el tiempo es el transcurso, o sea, el kilómetro es esa distancia que hay entre este mojón del 629 y el mojón del 630, ¿verdad? El plazo de la prescripción, 2 años, 5 años o lo que sea, va a ser esa distancia que va a haber entre el límite inicial del plazo de ese mojón inicial y el límite final. Bueno, entonces, lo importante es que nosotros sabemos que es 5 años. Lo difícil es cómo lo empezamos a computar. ¿Cuál es el mojón inicial? ¿De dónde lo tomamos? Y hay una particularidad, es que los plazos se computan de medianoche a medianoche. Entonces, es como que este mojón del 629, que es el último día del plazo trasladado, actúa como límite del kilómetro, de este mojón es como que el kilómetro 629 llega hasta acá y el kilómetro 630 arranca para acá. Entonces, el límite, que sería la medianoche en el tiempo, es como de un lado es el límite final del plazo anterior y del otro lado el límite inicial del plazo que se inicia, ¿no? Eso pasa con los límites. Pero saquemos esa disquisición y quedemos nomás con que hay un límite inicial y un límite final. Y tenemos que averiguar o saber cuál es el límite inicial en la prescripción liberatoria. Vamos a empezar con la prescripción liberatoria. También acá viene a colación, y como repaso, lo que hemos visto de la suspensión de la prescripción y de la interrupción de la prescripción. Porque esos institutos suponen que ya hay un límite inicial y que el curso de la prescripción empezó a correr. Y algo pasó que suspendió, entonces si pasa algún supuesto que suspende, ese curso se detiene. Cuando cesa la causa de suspensión, el curso prosigue. Si hay una causa de interrupción, es como que se borra todo y volvemos al comienzo, ¿no? Entonces la suspensión o la interrupción son vicisitudes que ocurren cuando está corriendo el plazo de prescripción. Ahora aquí vamos a ver cuándo empieza a correr ese plazo. Bueno, y como repaso y para ir Doctor, machacando...
Dice Sí, que según el artículo 2554, que es la regla general, dice que el plazo de transcripción comienza en el día en que la prestación es exigible. perfecto. Bueno, esa es la clave, pero hay algunas dificultades que aparecen que las vamos a ir resolviendo acá juntos en clase. El, Como para machacarles nomás, y es para que de tanto insistir los vayan grabando, recuerden, las causas de suspensión de la prescripción es la intimación por medio fehaciente, que es carta documento, que esa se usa muchísimo, la suspensión por el pedido de mediación judicial, que ese yo les comentaba, se tomó el modelo de Buenos Aires, entonces no es un modelo que acá resulte útil ya como ejercicio en la profesión, como abogado en ejercicio, para suspender una prescripción, porque recién se suspende desde que el notificador, desde que el mediador, disculpen, desde que el mediador envía la carta, o desde que el centro de mediación, que es un medio fehaciente, sale la notificación de la audiencia de mediación. Pero desde que yo presenté el requerimiento de mediación hasta llegar a ese paso, hay etapas previas, que va al centro de mediación, que se designe el mediador, que asume el mediador, que se notifique. Digamos, no es inmediato. Entonces pueden pasar unas 2, 3 semanas en el medio. Y uno cuando usa estas herramientas es porque el plazo de vencimiento está encima. Entonces quizás voy a obtener un resultado. La carta de documento, el resultado lo obtengo como medio de suspensión cuando se notifica la otra parte. También hay un tiempo ahí en el medio. La pedido de mediación judicial también, y el tiempo es mayor, y con alguna otra alternativa que puede pasar. Porque puede ser que falte el bono de movilidad, puede ser que el martillé, que el mediador no asuma el cargo, que se excuse. Si todo eso ocurre, no sale esa notificación. Bueno, y las otras causas de suspensión son causas legales, que son por ley, en los supuestos que el código prevé, que suponen supuestos de comunidad de intereses entre acreedor y deudor. Y los ejemplos que el código pone son todos sencillos y vinculados con eso. Por ejemplo, un acreedor y deudor que después contrae el matrimonio. Entonces, durante el matrimonio, la prescripción por más que sea exigible la prestación, no corre el curso de prescripción. Si llegara a haber un divorcio, se reinicia el curso de prescripción. La unión convivencial, el mismo supuesto, mientras dure la unión convivencial, suspendido el plazo. Socios, digamos, los que forman parte del órgano de contralor o de fiscalización de las sociedades con respecto a la sociedad. Digamos, en ese caso, los créditos personales que él tenga contra la sociedad mientras él esté como miembro de esa sociedad están también suspendidos, ¿no? Y después el último supuesto es el caso de los padres con los hijos, mientras dure la patria potestad, del cuidador o el apoyo la persona, no sé, incapaz, discapacitado, podríamos decir. Bueno, esos son los supuestos de suspensión legal. Y después tenemos causas de interrupción. Y las causas de interrupción, tenemos la demanda judicial, que ese en realidad es el mejor sistema más práctico de interrumpir, porque uno demanda, aunque sea ante juez incompetente, aunque esté incompleta, aunque sea defectuosa, aunque esté mal hecha, interrumpe la prescripción. Y es instantánea. O sea, yo presento la demanda y está suspendido el plazo. La carta documento tengo que esperar que se notifique. La mediación judicial, hemos visto todo lo otro. Acá, con ingresar demanda, yo ya en ese momento interrumpí, incluso interrumpí, ¿no? Entonces es una buena herramienta. Incluso he visto que hasta que legalmente es válido, pero a uno le hace un poquito de ruido,
hay demandas en Buenos Aires de compañías de seguro que dicen, contra compañías de seguro que dicen al solo fin vengo a presentar esta demanda al solo fin de interrumpir la prescripción. Y bueno, eh, y no hay mayores pretensiones, y yo no sé si eso sería suficiente, porque en realidad la ley dice de cualquier pretensión que tienda a mantener vigente, bueno, por eso interpretan que es así. De todas maneras, si ustedes lo hacen, yo les diría que sea la demanda, aunque sea muy simple y muy escueta, pero que tenga los contenidos de la demanda, ¿no? Judicial. Pero bueno, es un detalle. Eso es lo que interrumpe. Y otra cosa que interrumpe es el reconocimiento de los hechos, que ahí hay una gran interpretación, una gran amplitud sobre este hecho, porque el reconocimiento que se haga del derecho del otro interrumpe la prescripción. Entonces puede pasarles el caso este de una deuda prescripta y que su cliente vaya y pague una parte. Si pagó la parte, reconoce, o sea, primero lo que pagó ya está pagado porque la deuda es legítima. Pero en segundo lugar, ese pago implica un reconocimiento de la obligación que tiene efecto interruptivo de la prescripción. O sea, si ese acreedor le quisiera cobrar el saldo judicialmente, creo que tendría herramientas para intentarlo y demostrar que ya no está prescripta esa obligación porque se ha interrumpido por el pago, ¿no? Pero bueno, ahí hay alguna matiz también que se puede ver, pero no nos compliquemos. Y otra cuestión que sí es muy práctica es el juicio de escrituración, donde el comprador es poseedor, ¿no? Eso sí les va a llegar mucho posiblemente. Y en ese caso, ustedes van a ver que son boletos de 20 años, 15 años, y el plazo genérico es 5, entonces no tengo acción porque está prescripto. Pero como el comprador vive en esa casa que todavía está a nombre del vendedor y el vendedor tolera y reconoce esa situación, la jurisprudencia interpretó que ese reconocimiento interrumpe la prescripción y por lo tanto se lo puede hacer, o sea, como que permanentemente ha estado interrumpido. Y hay también, esto como detalle, un criterio de la Cámara Civil que tiene su sentido de justicia, pero que es muy particular, que dice, bueno, si está interrumpida la prescripción para escriturar, quizás, y no está pagado el precio, si el vendedor exige el pago del precio, ya estaría prescripto. Pero como que ven que una cosa interrumpida y la otra también. Por eso es un criterio muy particular, ¿no? Que tiene un sentido de justicia, pero que en base a las reglas específicas, por ahí, no sé si uno lo puede eh, avalar, porque en realidad lo que está suspendido, lo que está interrumpido el, el- sería el derecho a escriturar, ¿no? La prescripción de esa acción. Pero es como el matiz, la idea no es tampoco complicarlo mucho acá. Bueno, entonces, entonces empezó a correr un curso de prescripción, no hay ni interrupción ni suspensión. Bueno, ahora vamos a ver cuándo empieza a correr. Bueno, detalles generales que hacen también al caso, que ya lo saben de Civil 1. O sea, siempre los plazos de prescripción se van a computar como días corridos, porque así lo dice el Código Civil. Los plazos se computan de medianoche a medianoche y son días corridos, ¿no? Pero hay un cambio, que les comentaba en la clase pasada, con la interrupción por demanda judicial. En la demanda judicial, y acá, después de eventualmente servir, el plazo de prescripción venció el 10 de enero del 2024. Ya está, plazo final de prescripción, ya está prescripto. Si yo mando carta a documento, no me sirve, porque la carta de documento
suspender un curso que ya está ganado, o sea, no me sirve. La suspende ex post facto, digamos, que no tiene efecto jurídico de suspensión. Mediación judicial tampoco. Y demanda judicial podría, pero está cerrado tribunales, no puede. Entonces tampoco podría. Bueno, eso pasaba antes. Ahora con el nuevo Código Civil y Comercial dicen que la petición judicial, la demanda, yo la puedo ingresar hasta el plazo de gracia que fija el Código Procesal. Hace una excepción. Ya no es de medianoche a medianoche, como manda el Código Civil, sino que también permite que se incorpore esa cuestión procesal de ese plazo que se tenía de las 2 horas siguientes, que yo le comenté un poco la clase pasada, que en Tucumán es hasta las 10 de la mañana. Se me vence un recurso, 5 días, serían hoy a la medianoche, pero tengo la posibilidad de presentarlo hasta mañana a las 10 de la mañana. Bueno, ese cargo extraordinario, el Código Civil y Comercial lo incorporó también para la prescripción, Y no está mal, porque en realidad, cuando hemos visto el fundamento de qué es en sí la prescripción, no deja de ser una facultad procesal que tiene el deudor. Entonces está bien que esté de alguna manera sintonizada con los tiempos procesales, ¿no? No nos parece mal. Pero acá viene una pequeña ventaja adicional. Es que si yo tengo tiempo para presentarla, si la demanda se me vence hoy a medianoche y yo tengo tiempo de presentarla hasta mañana a las 10 de la mañana, también tendré tiempo, en este caso, que la demanda se venció el 10 de enero. Entonces yo la puedo presentar a la mañana siguiente, que la mañana siguiente hábil judicial va a ser las 10 horas del 1 de febrero de 2024, estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces ahí es como que se eslonga un poquito el plazo de la prescripción para ese particular supuesto. Antes no teníamos esta alternativa y si les pasaba esto es como que el cliente por ahí llegaba, tomaba un conocimiento de esto a fines de diciembre y era como que había que armar esa demanda, aunque sea defectuosa, incompleta y todo, y presentarla antes de fin de año, porque el 10 de enero no iba a poder hacerlo y el 1 de febrero ya iba a estar irremediablemente prescripto. Ahora tenemos esta posibilidad, ¿no? Posibilidad legal, autorizada, o sea, no es interpretación y creo que es una herramienta que puede servir. Bien, bueno, acá como bien decía la compañera, el plazo de prescripción comienza desde que la prestación es exigible. Mire, yo les digo, uno lee el artículo 2554 y está claro y es fácil. Pero después cuando empezamos a indagar un poquito más y bajo otros conceptos, se empieza a enredar por ahí medio inútilmente. ¿Por qué? Porque lo van a leer y dicen muchos autores, y esto viene desde siempre, que el plazo de la prescripción comienza a correr desde el día en que nace la acción. Y hasta hay como una aforismo, una máxima que dice, acción que no ha nacido no prescribe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el que es exigible y repasamos los plazos y decimos, tenemos plazo tácito. Entonces el plazo tácito, el tiempo de pago llega, pero para que el acreedor pueda hacerlo exigible, para constituirlo en mora, o sea, no para constituirlo en mora, básicamente, tengo que interpelar. Si no interpela, es como que nunca nace la acción. Que la acción nace, recuerden que la mora del deudor es lo que genera el tránsito a la posibilidad de la responsabilidad de la obligación, o sea que él puede emplear los medios legales, ya sea ejecución forzada, la ejecución por otro, cumplimiento por equivalente, todo eso requiere previamente esa situación de mora. Y el tránsito a la responsabilidad civil también requiere esa situación. Entonces, si no hay mora, no hay acción. Entonces, si es exigible,
quiere decir que es solamente exigible o además tiene que estar constituido el móvil. Pues bueno, en las obligaciones de plazo determinado, expreso, la móvil es automática, o sea, coinciden las dos, no hay dificultad. Pero ¿qué pasa en la obligación de plazo tácito? ¿Cuándo empieza a correr el plazo de prescripción? Desde que el acreedor mandó la carta documento y yo no cumplí, de ahí tiene 5 años para accionar, o ya los tenía desde antes, pero bueno, desde antes no nació la acción. Bueno, todo ese ruido hace esto, ¿no? Pero la idea es clarificarlos, ¿no? Y es simple. Bueno, no puede estas son las explicaciones que ustedes van a leer. Se dice que el plazo de prescripción no puede comenzar antes porque el tiempo dado para la prescripción justamente es el tiempo para accionar judicialmente. Entonces no se le puede, y hay un abandono del acreedor que no accionó. Entonces yo no le puedo reprochar al acreedor que no accionó si no tenía el tiempo previamente para demandar. Estamos correctos en eso. Pero en la prescripción liberatoria las cosas no son tan así. Son más fáciles, más simples, más objetivas, y esto nos confunde. Hablo un poco por mi experiencia, que hasta que uno lo clarificó, se dio cuenta que era más simple en realidad. Pero vamos a ver. Bueno, y acá viene el aporte de Argañarás, que todos estos razonamientos son totalmente válidos cuando hablamos de prescripción extintiva. Ahí sí necesito que el deudor, que el acreedor haya tenido la posibilidad de iniciar la acción, si no, no puede prescribir. Esto es correctísimo para la prescripción extintiva, pero no para la prescripción liberatoria. Al contrario, les digo, estos conceptos hasta confunden en la prescripción liberatoria y pueden ser errados, porque no tienen nada que ver una con la otra en la manera en que se computan los plazos. Veamos. El artículo, este es el ejemplo, por eso ustedes como abogados que van a hacer, tengan cuidado con estos detalles, que no son tantos detalles. Pero fíjense, miren este artículo 871. Ustedes se quedan con la facultad, no hay acción que no nace, o sea, la prescripción no empieza a correr si la acción no ha nacido. Están tranquilos, les llega un asunto donde es plazo indeterminado. Es decir, no es un contrato que no se fijó plazo para el cumplimiento de la obligación, por otra parte, tampoco surge de la naturaleza ni de las circunstancias un plazo determinado, que se pueda inferir un plazo. Entonces el código me manda a pedir la fijación judicial del plazo. El sentido común me dice, acción que no ha nacido no prescribe. Entonces yo podré pedir la fijación del plazo. Recién cuando pida la fijación del plazo, el juez fijará un plazo, que ya va a ser un plazo expreso, ¿cierto? Y obviamente desde el vencimiento de ese plazo empezará a correr la prescripción, ¿verdad? Bueno, ese es el razonamiento que uno haría en base a lo que hemos visto recién. Es lo que fija el plazo, pongamos que fije por esa fecha y empieza a correr desde ahí. Pero, entonces la pregunta es, mientras no se pida la fijación judicial del plazo, ¿empieza a correr un plazo de prescripción? Bueno, si se quedan con eso que les dije antes y lo razonan de esa forma, van a decir no, porque no hay acción todavía que haya nacido, no puede correr un plazo. Pero no es así. Lo dice el artículo 25 y 59. Y esto ya estaba en Vélez, no es que sea nuevo, esto ya estaba de antes. Ese artículo dice, ya les voy a leer exactamente el artículo, 25-59. Dice así. Vamos a poner esto. Dice, si el crédito está sujeto a plazo indeterminado, se considera exigible a partir de su determinación. Bueno, hasta ahí estamos, acá no sé qué toque, aquí está. Hasta ahí, listo. Si
Dice, si el crédito está sujeto a plazo indeterminado, se considera exigible a partir de su determinación. Ya una vez que el juez fije el día del cumplimiento, a partir de exigible, a partir de ahí empieza la prescripción. Estamos de acuerdo. Pero dice, el plazo de prescripción para pedir la acción, para fijar el plazo, o sea que yo tengo que pedir judicialmente la fijación del plazo. Esa acción de fijación del plazo tiene un plazo de prescripción, que es de 5 años, el plazo genérico. Y se computa desde la celebración del acto. Entonces, cuando a ustedes llega un asunto hacia el estudio, no hay plazo fijado, no hay forma de fijarlo, etc. Pero tienen que fijarse en la fecha del contrato. Porque en la fecha del contrato, a partir de ahí, van a tener 5 años para pedir la fijación del contrato, la fijación del plazo. Pero miren lo que dice después. Y esto ya estaba en Vélez. Si prescribe la acción de fijación del plazo, también prescribe la de cumplimiento. O sea, que la acción de prescripción de un contrato que tiene plazo indeterminado, prescribe, ni siquiera desde que es exigible, prescribe desde los 5 años desde la fecha de celebración del contrato. Es un límite inicial objetivo. Igual para todos los casos de plazo indeterminado, obviamente, ¿no? Hay que ir al contrato, ver el plazo, y en base a eso van a saber si tienen plazo, si pueden pedir la fijación del plazo, y si no lo pueden pedir la fijación del plazo, también está prescrita la acción para pedir el cumplimiento, ¿no? Entonces, se tienen que borrar de la cabeza esto de acción que no ha nacido, no prescribe y qué sé yo, porque ven que acá nada que ver, nada que ver. Por eso, pero esto es prescripción liberatoria, que tiene otras reglas y son reglas absolutamente objetivas, que no tienen en cuenta ninguna situación personal de las partes, sino datos objetivos, e iguales en todos los casos civiles, digamos, en todos los casos de indeterminación de plazo, el misma regla, que es fecha del contrato. Bien. Bueno, ese es un caso. Sigamos al siguiente caso. Bueno, antes ya pasó las conclusiones, plazo indeterminado. Vamos a ver. Ahí va. Bueno. Después está, ¿cuál es la regla de la prescripción liberatoria? Esta es como una excepción que es en el plazo indeterminado. La regla está, como dijo la compañera, artículo 2554. El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. Bueno. Y ahí, ¿cómo interpretamos que la acción es exigible? ¿Qué significa eso? Eso significa, como ya lo hemos visto en clase, que el tiempo de pago ha llegado. Eso es lo que me tengo que fijar, que el tiempo de pago ha llegado. Entonces, si la obligación es una obligación de plazo determinado expreso, 30 de octubre, tanto, el tiempo de pago llega el 30 de octubre, listo. Si se trata de un plazo incierto, expreso incierto, es decir, la fecha de pago va a ser, o la fecha tiene que rastrar el campo, por decirlo así, después de la primera lluvia. Eso sí se usa mucho en el campo. Ya fue la primera lluvia y todavía no vino. Bueno, ya es exigible, porque ya llegó el tiempo de pago, ¿verdad? Y la obligación es de plazo tácito. No está puesto el plazo, se infiere. También, yo presté el libro a un compañero para que rinda obligaciones. Rindió y aprobó obligaciones. Listo, ya el tiempo de pago, o sea, el tiempo para la devolución de ese libro, ya está cumplido. Yo para ponerlo en mora sí necesito notificarlo, intimarlo. Pero ese es otro tema. Acá no interesa la situación de mora.
la prescripción empieza a correr objetivamente desde que el tiempo de pago ha llegado. Se dice, el código dice desde que es exigible. Como exigibilidad es el tiempo de pago desde el lado del acreedor, que puede exigir, y cumplibilidad es el tiempo de pago que ha llegado del lado del deudor, que puede cumplir, pero el mismo fenómeno, visto de otra perspectiva, es que desde que la obligación es cumplible para el deudor, empieza a ser la prescripción o desde que es exigible. Son conceptos similares, ¿no? Con total independencia a que el deudor esté en mora. Eso no interesa para nada acá. Lo que pasa, si yo quiero reclamar a ese compañero que no me devuelve el libro, que no sería el caso ni es lo que se acostumbra obviamente, pero como ejemplo para la clase, si yo quisiera iniciar una acción judicial para que me restituya el libro que le he prestado, yo para que esa acción nazca, para tener el tránsito de esa acción, necesito algo más. No basta con que el tiempo de pago ha llegado, no basta con que él ya rindió la materia y no me la devolvió. Como es una obligación de plazo tácito, yo necesito constituirlo en mora. Y para constituirlo en mora tengo que mandarle la carta de documento. Una vez que le mande la carta de documento, lo constituye en mora, recién ahí voy a tener acción judicial. Entonces, si yo me quedo con que la prescripción recién nace, no hay prescripción, si no nació la acción, puedo llegar a pensar que todavía no hay prescripción que esté corriendo porque todavía no mandé la carta de documento y no tengo la acción judicial. Bueno, si piensan así, cuando se den cuenta van a intentarse con que está prescripta la acción, ¿no? Porque la prescripción liberatoria, el concepto es súper simple, súper sencillo y es objetivo, desde que el tiempo de pago ha llegado. Y lo que por ahí puede confundir es que están superpuestas la mora y la exigibilidad en una gran cantidad de obligaciones. De hecho, en todas las obligaciones de plazo determinado, cierto o incierto, en todas las que tienen plazo determinado, y con la constitución automática de mora, es decir, que el tiempo interpela por sí mismo, es como que llegue el 30 de octubre, la obligación es exigible, pero el mismo 30 de octubre, por la constitución automática, que lo fijó el código, también está en mora. Entonces las dos cosas están supuestas. Entonces ahí es obvio, está en mora, es exigible y además tengo acción judicial. Pero eso pasa porque se trata de ese tipo de obligación. Pero hay otros tipos de obligaciones, como la de plazo tácito, donde va a ser exigible y no va a estar en mora todavía. O peor aún, la de plazo propiamente indeterminado. Ni siquiera es exigible y ya tengo una prescripción que empieza a correr, ¿no? Un plazo. Por eso, la prescripción liberatoria tiene sus reglas muy precisas de este mojón inicial del límite, que es objetiva, clara, y es desde que la obligación es exigible, o sea, desde que el tiempo de pago ha llegado, y en las que son de plazo indeterminado, desde la celebración del contrato, ¿no? O sea, eso es la regla. Como lo ven, es muy simple y muy fácil, pero sí hay que sacarse esas ideas, digamos, esas ideas y esos razonamientos que son válidos para la prescripción extintiva, como ya lo vamos a ver, pero no para la liberatoria. Y nosotros estudiamos prescripción liberatoria, básicamente porque es extinción de la obligación que es la materia nuestra. Bien, bueno, vamos a ver. Bueno, esto es lo que ya les comenté. Doctor, Sí, vamos a ver lo del tema de las acciones civiles derivadas de delito de lesa humanidad, la prescriptibilidad del 2562, porque esos son casos especiales. 2562. Sí, plazos especiales comienzan en el 2561, pero Sí, después hay acciones civiles derivadas de delito de lesa humanidad, sí, obviamente tal que son cual. imprescriptibles. Está bien. Sí, sí, eso también está muy Ah, bueno. bien. Ya vamos a ver bien los plazos de prescripción. ¿Ah? Eso vamos a ver Gracias, hoy doctor. también. ¿Ah? Bien. Eh, 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 Ese es un avance del código porque estaba sujeto a una interpretación y había distintas posiciones.
y ahora está clarito, ¿no? Así que está muy bien el aporte. Bien. Entonces, ¿cuál es la...? Ahora vamos a ver la prescripción extintiva. La prescripción extintiva, ya lo que se prescribe no es la extinción de la obligación, sino ciertas acciones judiciales. Son todas las acciones judiciales. Se ve mucho en el proceso sucesorio, la acción de colación, en el proceso de familia, la acción de filiación, la acción de nulidad, la de simulación, fraude, etc. Que también tiene un plazo genérico de 5 años. Incluso la bueno, entonces, ellas se llaman prescripción extintiva, porque lo que se extingue no es un crédito, sino es otra cosa. Bueno, en esa prescripción extintiva, ahí sí es correcto el razonamiento de que no hay acción si no ha nacido, no hay plazo de prescripción si no nació la acción. Por ejemplo, eso está en el artículo 2563, ¿no? Son los plazos de la prescripción extintiva. No lo dice así, pero todos los supuestos son de prescripción extintiva. Dice así: en la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y un periodo del acto jurídico, el plazo se corta. Vamos a ver. Dice, si se trata de vicios de la voluntad, entonces ustedes le llegan al estudio el caso de una persona que actuó por error, ¿verdad? Y el contrato fue celebrado hace 15 años atrás. Pero resulta que él recién, lo pongo como ejemplo quizás, recién advirtió ahora, porque tuvo acceso a cierta información que antes no la tenía, advirtió que lo que él pensó que estaba haciendo en aquel momento era distinto a lo que realmente hizo, porque hubo un dolo de otra parte que lo engañó, pero recién se da cuenta ahora de esa situación. Y acá dice, si se trata de vicio de la voluntad, la acción de prescripción recién empieza a computarse desde que cesó la violencia o desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos, ¿no? Entonces ahí hay un matiz muy diferente a lo que vemos para la prescripción liberatoria. Y por ahí no está distinguido, por eso yo resalto, fue en el caso personal valioso este libro de Argañarás, porque él marcó esa diferencia de liberatoria y extintiva. Mire, yo estuve en el Tribunal de Ética, en el Colegio de Abogados, y nos pasó de un caso había un plazo de prescripción de la acción. Y entonces se denunciaba tal situación y nos teníamos graves problemas. Yo todavía no había visto lo de Argañara. Eran grandes discusiones para ver si estaba o no estaba prescrita la acción, porque uno decía, la acción es después de un año, pero ¿cómo va a ser? El código de ética, el colegio de la ley 5233, fija un año. Entonces, este hecho ocurrió en tal fecha, entonces un año, pero resulta que la parte que hacía la denuncia tomó de ese hecho conocimiento mucho después, porque no, cuando se desvinculó, cuando distintas circunstancias. Y la verdad que no sabemos bien cómo resolverlo porque tenemos la idea, quizás bueno, en fin, claro, y después, ahora que vemos bien la diferencia, es decir, ese es un caso típico de prescripción extintiva. Y la prescripción extintiva es subjetiva, hay un matiz que hay que indagar desde lo subjetivo, porque es desde que esa parte tuvo la posibilidad, tuvo o debió tener la posibilidad de accionar. Y a partir de ahí se computa el plazo, ¿no? Entonces, en todos los supuestos distintos de la liberatoria, obviamente que son valiosos esas opiniones, ¿no? Bien, digamos, ese razonamiento es correctísimo. Después, en la simulación que ejerce un tercero, recién desde que ese tercero tomó conocimiento de la simulación, por más que haya sido 20 años antes, recién ahí la puede accionar.
En la nulidad, por incapacidad, desde que cesó la incapacidad. En la lesión, bueno, en la acción de fraude, desde que se conoció o pudo conocer el fraude. En la revisión de los actos jurídicos, desde que se conoció o pudo conocer la causa de la revisión de los actos jurídicos, ¿no? Y todas estas tienen un plazo común de 2 años, ¿no? Que puede ser distinto porque es criterio legal, pero básicamente lo que interesa acá es el momento inicial, que es desde que se conoce. Bien, bueno, el- ¿cuáles son los plazos de la prescripción? ¿Ah? ¿Cuáles son los plazos? Acá el código ha mejorado mucho y ha simplificado los plazos que tenía el código de Vélez. En el código de Vélez había una gran amplitud de plazos y este código lo ha simplificado. La, la- que las cosas sean simples nos ayudan a la mayor eficacia, ¿no? En el ejercicio de la profesión, en el concepto de derecho. Yo soy de la base o siempre pienso que hay que hacer cosas simples, ¿no? El- y los códigos procesales y todo tienen que tener reglas también simples. Eh, bueno, el Código Civil y Comercial, en ese sentido, ha simplificado y ha dado más certeza, cosa de facilitar el ejercicio, facilitar las transacciones, facilitar el conocimiento de los ciudadanos también de sus derechos, etc. Bueno, ¿cuáles son esos plazos? Como les decía al comienzo, es importantísimo esto de los plazos porque justamente el tiempo es el hecho que nos da las consecuencias jurídicas, digamos. La prescripción es un hecho jurídico, es el tiempo que tiene consecuencias jurídicas. ¿Cuál es el tiempo que la ley fija? Bueno, el plazo general, plazo genérico, 2560 del Código Civil, es el plazo de 5 años. 5 años. Si no hay uno diferente, el plazo es 5 años. Eso ustedes ya saben que es el plazo genérico, con el que tienen que de alguna manera parten de esa base. Tal es así que es plazo genérico, que esto no, digamos, esto es criterio jurisprudencial, eh, pero que algo les comenté, es que si ustedes inician una acción judicial, se interrumpe el plazo de prescripción. Y el plazo de prescripción recién renace con el dictado de la sentencia. Pero tiene una particularidad, que en realidad no renace el mismo plazo, sino renace el plazo genérico de 5 años. Porque para yo pedir la ejecución de la sentencia, le llaman la actio judica, bueno, el plazo de la acción judicial, tiene un término en latín, pero el plazo para pedir la ejecución judicial pasa a ser de 5 años. Eh, Aunque la acción inicial haya tenido un plazo distinto, puede haber sido que haya sido un pago de expensas, que son 2 años, o que haya sido un cobro de expensas o cobro de alquileres, que son 2 años, o que haya sido un cobro de indemnización, que juicio de responsabilidad civil, que tiene 3 años. Entonces, cuando dictan la sentencia, se renace el plazo de previsión, pero acá no renace un plazo distinto, el mismo plazo que tenía antes, sino un plazo nuevo, que es el de la acción judicial, el de la actia judicati le llaman, que son 5 años, porque aplican el plazo genérico, ¿no? Del 2560. Bien. Bueno, ¿cuáles son los plazos especiales? En plazos especiales tenemos algunos casos en que se aumenta el plazo de 5 años. Y eso lo tenemos en un solo caso. El plazo que aumenta, hay dos casos que un poco lo comentó la compañera. Un caso que aumenta es un caso muy particular, como muy que incluso hasta eh, bueno, no es que esté mal el caso, ¿no? Pero sino que es muy, muy, muy preciso.
Esto. ¿Usted se refiere a cuando habla de las agresiones sexuales a personas incapaces? Exactamente. Sí, Ese es el ese es caso de 10 años. de 10 años. Pero es así, es el único caso que tiene 10 años. El plazo del resarcimiento por las agresiones sexuales infringidas a personas incapaces, ese prescribe a los 10 años, ¿no? Y el plazo bien. Sí, después tienen los otros que son Y acá sí imprescriptibles. plantea una cuestión, que el plazo empieza a computarse desde que cesa la incapacidad. Lo dice el artículo expresamente, ¿no? Como regla. Ahí estamos de acuerdo en eso, que hay que tenerlo en cuenta. Ese tiene 10 años. Después el otro caso, que ya no es un plazo mayor, sino que ya es un supuesto de imprescriptibilidad, que está también vinculado con un hecho puntual, que han sido los delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar. Esos delitos, bueno, cualquier delito de lesa humanidad, cualquier tiempo que fuera, es imprescriptible. Eso está ya tomado a nivel, digamos, internacional, y se avanzó en el sentido jurídico en eso, un poco por todo lo que pasó también en la Segunda Guerra Mundial y por todo bueno, hay muchísimos casos, lamentablemente. Entonces, esos supuestos, han dicho, es imprescriptible. Pero es imprescriptible el delito de lesa humanidad. Es decir, ese represor o esa persona, por más que hayan pasado 30 años y se haya escondido, si lo encuentran, ese delito no prescribió, debe ser juzgado. Y hay casos que se conocen, de casos de la Segunda Guerra Mundial, también de la dictadura nuestra, que han sido procesados y juzgados muchos años después, por distintas vaivenes también legislativos nuestros. Eso no hay duda que se prescribe. Ahora el tema es, los daños, la acción civil que surge de ese delito, ¿prescribe o no prescribe? Bueno, eso generó toda una discusión doctrinaria, algunos que sí, otros que no, etc. Y el código vino a dar ya la solución legislativa. Y lo dice acá, en el 2561. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad. Ya estoy acá, en el último párrafo. El último párrafo del 2561. Las acciones civiles derivadas de lesa humanidad son imprescriptibles. Listo. Se acabó la discusión. Esa Doctor, persona juzgada y es condenada también va a tener que resarcir los daños civiles causados a la víctima, ¿no? doctor, en el Sí. 2562 es un poquito contradictorio porque dice que, a su vez, dice que son imprescriptibles, pero fija un plazo de 2 años en ese artículo. No, lo que pasa es que está en el 2561, ¿no? Ujú. El 2561 dice que las acciones civiles, de, el 2560 nos da el plazo genérico de 5 años. El 2561 empieza con plazos especiales, pero tiene una mala técnica legislativa, porque debería haber empezado quizás se tenga que empezar con lo imprescriptible, el 2561 cuarto párrafo, las acciones civiles derivadas del delito de lesa humanidad son imprescriptibles. Eso es importante que lo sepan y lo tengan al concepto, ¿verdad? Acá algo pasó, algo hice. No sé. Admito a los chicos de la sala de espera. ¿Lo siguen viendo al Power, no es cierto o no? Sí, doctor. Sí, bueno, se ve que algo pasó acá, pero yo los veo por lo menos a la pantalla. Entonces eso es imprescriptible. Después tenemos un plazo de 10 años, que es muy, muy específico. Agresiones sexuales a personas incapaces. Y también hay una regla puntual, que dice que recién el plazo empieza a correr desde que cesa la incapacidad. Porque si no lo dijera, como es prescripción liberatoria, el plazo sería desde que es exigible, ¿no? Entonces podría complicarse. Entonces acá desde que cesa la incapacidad. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Y después empieza a hablar, después volvemos a la lógica de los 5 años. Entonces dan 5 años, plazo genérico. Y después empieza a decir
otros plazos ya especiales. El primer plazo especial que dice, esto también es para que lo tengan bien presente, es dice, el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil. Entonces, estudiamos también responsabilidad civil, ya hemos empezado a ver algo con la doctora Petra, ya han empezado ustedes a ver. Entonces, esa responsabilidad civil, yo tengo una acción para reclamar los daños causados. Esa acción prescribe a los 3 años. Antes, el código hablaba de 2 años. Ahora lo han subido a 3, ¿no? Entonces, la acción de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Ahora el asunto, el tema es que ustedes, cuando les llega un asunto al estudio, pueden, si es de cumplimiento de contrato o de resolución de contrato, ustedes pueden decir, yo voy a pedir cumplimiento y voy a pedir daños y perjuicios. Pueden hacerlo, porque hemos visto que el cumplimiento va por un lado, que es un efecto de la obligación, y los daños y perjuicios de la responsabilidad civil es otro supuesto, que tengo que acreditar 4 presupuestos, lo que son 2 cosas distintas que se pueden acumular. El tema es que van a tener plazos de prescripción distintos, porque en el contrato, si es un contrato, digamos, que tiene plazo genérico, un contrato común, van a tener 5 años para pedir el cumplimiento del contrato. Pero si quieren pedir los daños y perjuicios, van a tener 3 años. O sea, hay una diferencia. Y ahí adquiere importancia esto del cumplimiento por equivalente pecuniario. Porque hemos visto que el cumplimiento por equivalente pecuniario no es la indemnización de daños, sino es un valor en dinero, lo que es equivalente al valor de la prestación. Y nada más que eso. Bueno, el cumplimiento de eso es obligación, es efecto de la obligación, es cumplimiento. Entonces, 5 años de prescripción. Daños y perjuicio es 3. Bueno, esa diferencia les puede llegar a ser útil, porque quizás si llega a su estudio un caso de un cliente que ha comprado un pozo y ya está prescripto el plazo de los 3 años para pedir los daños y perjuicios, más allá que les conviene ir por el cumplimiento del contrato siempre, pueden pedir el cumplimiento y el cumplimiento por equivalente, ¿no? Para que le entreguen el valor equivalente a ese departamento, y ese plazo va a ser claramente de 5 años. Eso lo trató muy bien el doctor López Herrera, que hizo un trabajo tiene un libro escrito, un tratado de prescripción. Y cuando salió el código, él fue uno también de los primeros en advertir esa diferencia, que antes el equivalente es como una figura que recién se la está empezando a valorar, y veníamos en ese proceso, y ahora cuando sale esto, es como un argumento más todavía que valida la autonomía conceptual y la importancia como herramienta del equivalente pecuniario, ¿no? Para pedirlo como título de la obligación. Bueno, ese es un pequeño detalle. Entonces, 5 años, 10 años, 3 años de responsabilidad civil, y después pasamos a un plazo de prescripción de 2 años. Todos estos casos, el plazo de prescripción de 2 años. Acá tenemos distintos plazos. Algunos de prescripción extintiva y otros de prescripción liberatoria. Y el artículo siguiente nos dice, en esos casos, no lo dice el código, pero se interpreta por el supuesto, en esos casos que es prescripción extintiva, aclara desde cuándo empieza a correr el plazo, porque en lo que es prescripción liberatoria, ya sabemos que es desde que es exigible, o si es con plazo indeterminado, desde la fecha de celebración del contrato. Bueno, vamos a ver. La nulidad relativa y revisión de actos jurídicos, supuesto de prescripción extintiva, que el plazo va a computarse desde que se tomó conocimiento del vicio. El reclamo del derecho común de daño en de accidente de enfermedad del trabajo, esos son 2 años, pero en realidad eso no es derecho laboral, tendría que estar en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Pero bueno, el Código Civil tiene por una vocación de derecho residual uniforme, pero este es claramente
un tema que incumbe el derecho del trabajo, así que una norma del derecho del trabajo puede fijar otro plazo. Pero este es el que ya estaba en la ley de contrato de trabajo, además, así que tampoco es polémico, son 2 años. Pero no deja de estar fuera de lugar, desde mi punto de vista, ¿no? Acá. O por lo menos, yo no les voy a preguntar de este plazo en el examen, pero sí lo tienen que saber, sí les viene bien saberlo, obviamente. El reclamo de los daños derivados del contrato de transporte. El contrato de transporte, bueno, hoy es Código Civil y Comercial, el contrato de transporte tiene este código, es correcto que esté puesto acá. El pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad. Bueno, esto es prescripción extintiva, porque estoy revocando un acto jurídico y se va a regir por las reglas del otro artículo desde cuando tomo conocimiento para iniciar. Y el pedido de declaración de inoponibilidad nacido de fraude. O sea que en definitiva, del plazo de 2 años, pues me parece que es que me comí uno, ahí está, me parece el más importante, o sea, para que, capaz que lo estoy mareando, pero para que ustedes vayan tomando nota. Los plazos que quiero que se graben es 5 años el genérico, 10 años el agravado, el imprescriptible para los delitos de lesa humanidad, como plazo mayor. 3 años de responsabilidad civil, 3 años de responsabilidad civil, y después pasamos a este, que es fundamental. El reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate de vender un capital en cuotas. Ese plazo es de 2 años, ¿no? O sea, todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos. Llega al estudio el caso de un cliente que quiere cobrar los alquileres impagos. Bueno, alquileres se devenga todos los meses. Ergo, corresponde el plazo de prescripción de 2 años, ¿verdad? Entonces yo desde la fecha de hoy, puedo reclamar 2 años hoy. 17 de, justo 10, hoy, día 17 de octubre del 2024. Entonces, todos los alquileres que se han generado o que se han devengado desde el 17 de octubre del 2022 hasta acá, los puedo reclamar. Para atrás no, eso puedo reclamar hoy. Mañana o el mes que viene, 17 de noviembre, ya voy a poder reclamar solo los del 17 de noviembre del 2022 para acá. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, algo tengo que hacer para que no siga perdiendo esos meses que se van. Ahí tendré o que meter la demanda judicial, entonces ya interrumpo, o tener que mandar una carta de documento para suspender aquello. Si no, cada día se van perdiendo los devengados para atrás y en más de 2 años, ¿no? Ahora, ustedes tienen un cliente que vendió la casa y le iban a pagar la casa en 30 cuotas mensuales, o pongamos más, 120 cuotas, 10 años. Y resulta que no le han pagado los primeros 6 años y hace 4 años que no pagan nada. Y bueno, es una cuota que se devenga todos los meses. Entonces eso generaba confusión. Dice, ¿esto es 2 años o el plazo general? Cuando el código nos da una mano, nos dice claramente, excepto el que se trate del reintegro de un capital en cuotas. Bueno, esto, en realidad, si yo financio el contrato, la ficción es que yo presté y me está devolviendo en cuotas, ¿no? O sea, entra en ese supuesto. Entonces, ese tiene el plazo de 5 años. Entonces, lo que se me va a prescribir es lo que se devenga mes a mes, que son cosas muy concretas del tráfico jurídico y muy simples: expensas y alquileres. Y me parece que esas son las dos cosas que se devengan mes a mes, ¿no? Podemos llamarle arriendo si se quieren, que es contrato rural, pero no deja de ser alquilar. Bien. Y bueno, y todos los demás supuestos son de prescripción extintiva. La nulidad, la revocación de la donación y la declaración de inoponibilidad.
Y bueno, y también es comercial, pero estamos unificados, el transporte, 2 años. El contrato de transporte, 2 años, y el contrato laboral, 2 años. Pero con que a mí me digan, con que ustedes sepan de obligaciones, el plazo de 2 años de todo lo que se devenga pues, en forma periódica, ese está correctísima y está bien, porque el otro lo van a ver después en laboral y lo van a ver también en transporte. Bueno, después, ¿y cuándo se empieza a correr esos plazos? Se computan desde que es exigible o si es de plazo indeterminado, porque cualquier contrato puede tener cualquier modalidad en cuanto al plazo, desde la fecha de la celebración del contrato. Bien. Y después hay otro plazo más, que es del año, que ese está en el 2564. El reclamo por los vicios redivitorios, tema del contrato, el tema de las acciones posesorias, tema de reales, el reclamo contra el constructor, bueno, tema de contratos, de obra, los reclamos procedentes de cualquier documento endosable al portador. Estos en realidad son también títulos de crédito, ¿no? El pagaré, el cheque, tiene un plazo de prescripción de 1 año. Y la acción autónoma de revisión de cosas juzgadas es un instituto también procesal, ¿no? Eh, por ahí no me gusta que estudien de memoria, pero en realidad de todos estos artículos, eh, lo reclamado a otros obligados por repetición de pagar el concepto de alimentos, con tema de familia también. En alimentos, si yo pago algo por alimentos que de más, los reclamos a otros obligados, por ejemplo, sí. Es un tema de familia. Sepan, 5 años, 3 años, la acción civil, fundamental. Sepan distinguir los 3 años de la responsabilidad civil de los 5 años del cumplimiento por equivalente. Sepan los 2 años de todo lo que se devenga por periodos o cuotas iguales. Y creo que con eso van a tener una buena idea para cuando les lleguen asuntos al estudio, porque esos son los ejes en realidad del derecho privado patrimonial que vemos nosotros, ¿no? Después, si ustedes hacen laboral, obviamente que ahí sí tienen el plazo de los 2 años y se hacen comercial también, ¿no? Pero con eso, a mí que sepan eso es suficiente para mí, ¿no? Bien. Bueno, con esto sería lo de la clase de hoy. En la clase quizás me tomaría la clase, hoy es jueves, en la clase del martes, para darles el último pantallazo y ya con los power hechos de la bolilla 10, ¿ah? Lo que me interesa de los medios de extinción de la obligación. Y de ahí vamos a retomar, que mientras tanto la doctora Petra va a ir avanzando, lo de la responsabilidad civil, porque me interesa que también vayan teniendo ya conocimientos y sabiendo un poco de qué se trata, para que después podamos, ya entre ustedes, juntos, articular el funcionamiento. Y para que vean también cómo la responsabilidad subjetiva funciona de una manera y la responsabilidad objetiva funciona de otra, y bueno, que sepan claramente cuándo es una y cuándo es otra. Entonces eso lo vamos a ver a partir del jueves que viene. Así que bueno, ya los libero y nos vemos, si Dios quiere, el martes próximo, que va a ser presencial si tenemos facultad o va a ser virtual si no tenemos la posibilidad de estar en la universidad, ¿ah? Así que bueno, buen fin de semana y nos vemos el martes. Profe, disculpe. Sí. Hola, profe, buen día, ¿qué tal? Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo le va, profesor? Sabe que yo le quería hacer una consulta. Bueno, yo le quería Carlito, preguntar. espérame un segundito, justo me están hay una persona a la Bien. 1:30, pero no me cortes, ¿no? Espérame un segundito, ya vengo. Bueno, disculpe. Diga nomás.
Sí, profe, sabe que yo quería consultarle por el tema del parcial, que yo, me saqué 4 en el parcial. Y bueno, yo quería pedir una revisión porque yo estuve hablando con usted la clase pasada y usted me había más o